Por lo tanto, yo creo que esta desorientación de la planificación que tiene la Dirección General de Tráfico va a otro de los puntos por los que pedimos el cese, que es la mala praxis en la investigación de accidentes de tráfico. Esa mala praxis en la incluso no investigación de accidentes de tráfico, porque ahora ya ha salido otro modelo de investigación de accidente de tráfico que es investígalo usted mismo, ¿vale? Lo conoces, ¿no? El modelo. Sí. Es en Gracias diferido. a ti lo conozco. Investigación en diferido se llama. Técnicamente, señores, se llama investigación en diferido. O sea, usted tiene un accidente de tráfico, llama a la central le dice, haga usted las fotos y ya me las mandará. Y entonces usted hace las fotos, se las manda a la central y ya si acaso lo investigamos sentados en el despacho con el café encima de la mesa. ¿Vale? Entonces, señores, esta es la realidad en la que estamos y esta es la involución e insensatez que sufrimos de manos del propio director general de tráfico como máximo líder y responsable de todos, incluso los cambios jurídicos que ha habido, y además esa insensatez de creerse el legislativo, esa insensatez de acoso y persecución constante, esa insensatez de mantener praxis de investigación. Bueno, es que esto no tiene nombre. Para empezar, España necesitaría hacer una buena investigación de accidentes de tráfico, de calidad científica. Técnica e independiente. Técnica e independiente, como se hace en seguridad aérea, marítima y ferroviaria. Ya está, ¿vale? A partir de ahí podemos hablar ya de otras cosas. Segundo, necesitaría por ley mantener las carreteras en las mejores condiciones posibles de seguridad. Y tercero, necesitaría una ley de tiempos de respuesta, para que no tardara un equipo de investigación o una ambulancia en llegar a un accidente 1 hora y media o 2 horas, o incluso que se desangre la víctima porque no puede salir un helicóptero. ¿Vale? Tenemos muchos oyentes, muchísimos, que viven en Madrid, en Barcelona y en grandes ciudades. Pero la realidad es que España es mucho más grande que Madrid, Barcelona, y cuando Juan Carlos habla de esos tiempos de respuesta no es algo anecdótico. No, en la mal llamada España vaciada, en esa España rural, que es muchísimo más grande que ese Madrid, ese Barcelona, esas capitales de provincia, ahí los tiempos son lo que Dios imagínate, quiera, en el destacamento que yo estaba, es Fraga. El último destacamento de tráfico en el que yo estuve es Fraga, en la provincia de Huesca. Está en el sur de Huesca. A veces los compañeros de Fraga le llaman para un accidente en el Pirineo, a 200 kilómetros de distancia, y otros 200 de vuelta son 400 kilómetros. 200 kilómetros de distancia por carretera de montaña. ¿Vale? Señores, ¿a qué hora van a llegar? ¿En 2 horas? No. ¿En 2 horas y media? ¿3 horas? Es que esta barbaridad las 3 piezas que he dicho, si es que son muy sencillas, totalmente. Son estas 3 piezas: conservación de carreteras por ley, veremos qué pasa; investigación de accidentes de tráfico y veremos qué pasa; y tiempos de respuesta. Tiempos de respuesta, que sean asistidas las víctimas. ¿Por qué Alemania lo tiene? Alemania no le tiene miedo a los 15 minutos, no le tiene miedo a los 20 minutos. Alemania no le tiene miedo, nosotros sí le tenemos miedo. ¿Sabéis por qué? Somos españoles. Y como somos españoles, dejamos que el cortijo avance, dejamos que el modelo feudal no haya desaparecido desde el siglo XII y mantenemos la misma praxis y modelos de poderío y poder. La pirámide de servicios ha sido totalmente invertida. ¿Vale? Ahora ya no es una pirámide de servicios, es una pirámide de poder. El ciudadano está sometido a la disciplina de un poder que debería de ser un servicio público. Y el servicio público, en vez de ponerle la alfombra roja al ciudadano, lo que hace es meterle la mano en el bolsillo y destrozarlo. Eso es lo que está haciendo. Y no solo la mano en el bolsillo para destrozarlo, sino convertirlo en víctima 2 veces. Víctima de un accidente de tráfico que ha tenido y víctima de una mala investigación del accidente de tráfico que le vuelve a condenar. Esto es... Yo me callo. Vamos a cerrar con esto, Juan Carlos. Solo recordar a nuestros oyentes que cuando hablamos de todo esto de la seguridad vial, si alguien piensa que el problema no es suficientemente grande, desde que hay registros históricos en España, los accidentes de tráfico han dejado casi 300.000 fallecidos. Esto no es el cuentakilómetros que tú le pones a cero cada vez que repostas gasolina. No. Esto es suma y suma y suma y suma y suma y suma, y es que estamos hablando de casi 300.000 vidas perdidas desde que tenemos registros solo de fallecidos, sin tener en cuenta todos esos heridos graves, amputados, lesionados de distinto nivel, y que muchos de esos, hablando de moteros, se resolverían, o esa amputación se hubiera evitado, o esa silla de ruedas se hubiera evitado simplemente por tener una protección como esta. Guardarraíles que cumplan unos mínimos, que si fuera por nosotros no exigiríamos estos mínimos, exigiríamos muchísimo más, porque todas las vidas es que no tienen precio.
Pero esta administración pública en concreto, con respecto a los motoristas, pone precio a la vida y a la seguridad de los motoristas, porque cada metro lineal de esto supone 20 euros, 15. supone una De media cantidad 15 ínfima. ¿Cuánto dinero ha derrochado el actual y los anteriores gobiernos en qué sé yo qué, en vez de en proteger directamente la vida de los ciudadanos? Mira, yo solo te puedo decir que, como sabes, llevo mucho tiempo en investigación, llevo mucho tiempo trabajando sobre este tema. Te puedo decir que tengo todos los anuarios de víctimas, todos los anuarios de investigación de accidentes de tráfico, de estadística de accidentes de tráfico, desde que salió el primero. Tengo el 1, ¿vale?, de la Jefatura Central de Tráfico, ni siquiera de la Dirección General de Tráfico. Estamos hablando de algo muy grave. Es verdad que en los años 80 teníamos una cantidad de muertos tremenda, 7.000, 7.000 y pico. Es verdad que se ha reducido de forma muy importante, gracias a las medidas adoptadas por los gobiernos y diferentes gobiernos, esa siniestralidad, y gracias también a la conducta de los ciudadanos y a la reflexión de los ciudadanos que hicieron sobre el riesgo. Y a la industria automotriz. Exacto, y gracias, eso iba a decir, y gracias a los ingenieros, tanto civiles como industriales, que han sido capaces de proporcionarnos entornos mucho más seguros y habitáculos mucho más seguros, capaces de garantizar esa supervivencia, esa deformación, esa absorción de energía, esa redirección, etcétera, etcétera. Ese valor que no se lo ha dado nunca a ellos, que esta España nuestra pretende solo estar orgullosa. Los propios administraciones, funcionarios de alto cargo, se miran el ombligo y dicen qué majos somos y qué grandes somos. Sin embargo, aquellos que están realmente haciendo grandezas, como la investigación en deformaciones, en biomecánica del impacto, en lo otro y tal, aquellos pasan desapercibidos y son parte de los grandes autores de la reducción de los siniestros de este país, incluido el ciudadano, ¿eh? La conducta ciudadana ha cambiado mucho. Pero llega un momento donde tú te quedas en 2000 y a partir de ahí ya tienes que trabajar de otra forma, porque ya los grandes factores, ya has trabajado sobre ellos y has conseguido un buen control sobre el gran factor. Pero tienes que ir ya a los microfactores o a los subfactores para empezar a reducir esa siniestralidad. Y esto es que ahora ya la investigación ya tiene que ser mucho más exigente. Y la investigación que va a cuantificar y darle realidad, a configurar, a fotografiar o a radiografiar el problema, necesitamos que coja esa calidad científica, como tantas veces ha defendido, por ejemplo, nuestro amigo Juanjo, ¿no? Juan José Alba López. Bien, pues esto hasta que no se consiga, no conseguiremos saber qué está pasando ahora en el estado de conservación de carreteras. No conseguiremos saber qué está pasando, cómo se asocia, se vincula al accidente de tráfico. Sabemos que la ley dice que tienen que estar muy bien las carreteras, pero no tenemos la prueba de cómo está afectando a la seguridad del siniestro. A la seguridad dentro del siniestro, como factor directo, indirecto, concurrente, como quieras montarlo, ¿vale? Y a todo esto hay que ver también esas medidas de compensación, de actuación. Ahora decíamos que mi padre cogía a la víctima, la echaba dentro del coche y se la llevaba. Ahora sabemos que hay que asegurar a la víctima, que hay que estabilizarla, ¿no? Y que primero se hace la estabilización y luego ya nos movemos, incluso despacito, para llegar al centro, ¿no? Todo esto ha ido evolucionando, pero claro, ahora ¿dónde tenemos el problema? En tiempos de respuesta. Por lo tanto, con esas tres piezas, esto podría cambiar. Pero hay otra pieza importante, y es que el ciudadano no debe ni puede conservar este sistema feudal que tenemos. No puede ni debe, porque si no, no sería un ciudadano. El concepto ciudadano, civitas, el concepto viene de cooperar con la sociedad, cooperar, participar. Entonces, llega un momento donde la participación no está en rajar en el bar, donde la participación está en dejar el bar y la barra del bar y salir a la calle y bloquear la calle. Porque el problema no es solo la seguridad vial, el problema es el estado en que se encuentran los agricultores, el problema es el estado en que se encuentran los autónomos, el problema es el estado en que se encuentran los transportistas, lo que se encuentran los ganaderos, que se encuentran nuestros médicos, nuestros mayores, de abandono y soledad, de lo que tenemos un problema, es global, tenemos un problema tan salvaje, no solo es la seguridad vial, tenemos un problema tan salvaje que si seguimos teniendo ciudadanos conformados, seguiremos teniendo sinvergüenzas en los órganos de poder. Y la pirámide de servicio, convertida en pirámide de poder, nos seguirá avasallando, manteniendo el modelo feudal que tenemos actualmente. Esto es lo que yo pienso.